Y bien, estamos con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Encantada de estar en la hora M. No, quien está encantado soy yo, desde que usted ha venido finalmente al programa. Bueno, comencemos con el tema de estas declaraciones de Mario Vargas Llosa sobre Keiko Fujimori. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo creo que no hay que caer en extremismos. Me parece de que pudiéramos estar victimizando a una actriz política, como es Keiko Fujimori, sindicarla desde este momento, cuando todavía no estamos en procesos electorales, como una persona que se erige a hacer campaña en contra de una opción política, no solo me parece prematuro, sino discriminatorio en su condición también de mujer, porque hay que considerar, como bien lo señalaste, que no tienen por qué los hijos responder por los actos de los padres. Y ya será el electorado quien saque su cuenta y al momento de decidir si es la mejor plataforma de gobierno, si, digamos, los pergaminos democráticos del partido político, más allá que ella haya fundado Fuerza Social. ¿Fuerza Popular? No, Fuerza Popular, creo que sí, ¿no? Fuerza Popular. Lo que pasa es que ha cambiado de tantos nombres desde los 90. En cada elección, pues Bueno, ella participó en la anterior elección con otra nomenclatura. Fuerza 2011, claro. Con Fuerza 2011. De todas maneras, aún permanecen viejos cuadros políticos formando parte de esta agrupación. Son cosas que tiene que merituar el electorado, pero que no quede de nosotros, digamos, los actores políticos, un tipo de discriminación de estas características, porque pudiéramos estar victimizando a Keiko Fujimori, y más bien aquello que él quiere producir, que es una concientización a favor o en contra de una candidatura, termine favoreciéndola. El tema de la invitación al presidente Humala a la comisión Óscar López Meneses, que ha sido rechazada por el presidente y por el ministro de Justicia, está insistiendo Juan José Díaz Dios, dice que el presidente tiene la llave del problema, que ellos tienen ya una línea muy clara, saben algo que ha pasado y él tiene que aclarar cosas. ¿Cuál es su comentario acerca de eso? ¿Por qué el presidente no iría? Bueno, ya hemos respondido a ese requerimiento formulado por la Comisión López Meneses, porque fue cursado a la presidencia del Consejo de Ministros cuando todavía René Cornejo era presidente del Consejo de Ministros. Al asumir yo, me correspondía a mí formular la respuesta. Consulté al Ministerio de Justicia, que es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, de acuerdo a su propia ley orgánica, y se determinó que, como ya lo han señalado diversos constitucionalistas al efecto, inclusive Valle Riestra, que como bien ha señalado no es humalista ni pertenece al Partido Nacionalista, sino que se circunscribe exclusivamente a lo que demanda la Constitución política, es improcedente convocar al presidente de la República ni siquiera para tomar su testimonio dentro de los fueros de una comisión investigadora, a no ser que el objeto de la comisión investigadora esté encauzado en aquellas figuras que regulan el artículo 117 de la Constitución, que sería la traición a la patria, impedir las elecciones regionales y municipales, impedir que sesionen los entes electorales, entre otros. Fuera de todas estas causales, el presidente de la República goza de inmunidad. Y eso no significa que como Ejecutivo no prestemos toda la colaboración del caso para que las investigaciones avancen. Jaime, acá nos estamos olvidando de que desde un momento en que se conocieron los hechos, el presidente de la República, tomando su liderazgo como jefe del Estado, adoptó la decisión de pagar el costo político de renunciar a su ministro del Interior, en aquel entonces Wilfredo Pedraza, pasó a condición de retiro, separó a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En algunos casos también se ordenó una investigación al interior del propio Ministerio del Interior, porque es lo que corresponde en esa instancia, y solicitó públicamente al Ministerio Público que asumiera competencia en este caso, y las investigaciones todavía están en esa sede. Han circulado por la Comisión López Meneses exministros de Estado, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. ¿Y funcionarios? Estamos dando toda la colaboración que el caso requiere, pero sería desnaturalizar la investidura presidencial si no nos prestamos a formular una declaración que en el fondo esa es la naturaleza de una entrevista, porque es lo que estoy haciendo yo contigo.
yo vengo a una entrevista a la hora N, no vengo a tomarme un té contigo, ni vengo a ver televisión contigo, vengo a responder preguntas que tú como periodista me vas a formular. Lo propio, la Comisión Investigadora López Meneses haría una serie de preguntas al presidente de la República y esa naturaleza jurídica del interrogatorio solamente la puede satisfacer alguien que tiene la condición de testigo o de imputado, y ninguno de estos dos casos opera para la figura de un presidente de la República en ejercicio. Ahora, si esto tuviera que ver, por ejemplo, con las camionetas de Palacio, la utilización para los fines de resguardo de la casa de López Meneses de las camionetas de Palacio, que es una información que circula, no sé si es verdad o no es verdad, pero si tuviera que ver con eso, alguien tiene que responder, alguien de Palacio, un funcionario de Palacio de Gobierno, el secretario general, el jefe de la Casa Militar, alguien de ese nivel, digamos, ha acudido a la comisión a dar su facilidad. A ver, Jaime, a mí me parece irresponsable especular sobre trascendidos. No corresponde, por ejemplo, para nosotros como gobierno hacer comentarios sobre trascendidos. Eso como premisa. Pero en segundo lugar, ¿a ti te parece coherente que un presidente de la República responda sobre el destino de camionetas? O sea, tú vas a hacer... Bueno, él no, todo algún funcionario. Todo, digamos, toda una parafernalia de cámaras, de flashes, de entrevistas televisivas, de entrevistas radiales, de entrevistas en la prensa escrita, para decir, queremos hablar con el presidente de la República para que nos diga el destino de las camionetas asignadas a la Policía Nacional del Perú. Me parece que eso tiene sus instancias y eso comúnmente debe responderse, ¿no es cierto? Están colaborando esas instancias, digamos. Pero ¿dónde está pues que se haga respetar una comisión investigadora? Para eso el Pleno del Congreso les dio facultades de comisión investigadora, o sea, no es una comisión ordinaria. Entonces ellos son los que tienen que hacer respetar sus fueros. ¿Por qué, convocar a quienes ¿Por qué nos quieren a nosotros a achacar esa responsabilidad? Es como que yo venga y te diga, Jaime, tengo un problema al interior del país, ¿a dónde acudiré? Por favor, a mí me han convocado como presidente del Consejo de Ministros para ayudar al presidente de la República en la gestión pública, articular con los ministerios y resolver problemas. Cada uno asume su responsabilidad, pero en el caso específico del primer mandatario tendrá que encuadrarse dentro de las prerrogativas que le señala la Carta Magna. Y como te digo, hemos dado X señales de colaboración plena ante la Comisión López Meneses porque respetamos la independencia de los poderes públicos y nos merece el mayor de los respetos los integrantes de esta comisión política, incluyendo su presidente, como el propio Parlamento. Hoy día se armó un lío y una protesta, y esto, digamos, se difundió en las radios, en las redes, en el sentido de que el propio ministro de Justicia declaró que no le parecía justo lo que se estaba pagando por Fonavis. Trascendió, en fin, uno de los miembros, el representante de la ONP ante la comisión encargada del tema, declaró que el pago sería de aproximadamente 10 soles por cada aporte, por cada mes, digamos, ¿no? Y esto a la gente le pareció, pues, una burla en buena cuenta. El propio ministro de Justicia se hizo, digamos, hizo eco de esta protesta, de este sentimiento. Ahora me dicen que hace una hora ha dado marcha atrás, no sé, he dicho que ya le han explicado cómo es la cosa. ¿Qué explicación nos puede dar usted? Bueno, en principio la ciudadanía, por intermedio de Canal N, debe saber, Jaime, que este gobierno, el gobierno del presidente Humala, se ha comprado la responsabilidad de acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Y la pregunta cae de madura, me dirán, es su obligación. Sí, pues. Es su obligación, pero no hay que olvidar que el fallo del Tribunal Constitucional, que data de octubre del 2012, señala que la implementación de la sentencia podrá acatarse o implementarse en un plazo máximo de 8 años. Si la sentencia data del 2012, tendríamos hasta el 2020 para poder cumplir con la devolución de los aportes de los fonavistas, pero lo estamos haciendo. En menos de 2 años de expedida la sentencia del Tribunal Constitucional con responsabilidad y seriedad, este gobierno lo está haciendo. Ahora, es importante señalar, Jaime, que la valoración de los aportes de los fonavistas todavía está en etapa de evaluación. No podemos aventurar a cuánto ascenderá la cifra por mes que se asignará a los aportes dados por los fonavistas. Pero lo que sí es cierto es que ningún fonavista en el Perú recibirá menos de 1.300 soles por los aportes que haya efectuado a ese fondo. Y también hay que tener en cuenta
que los fondos de los que se alimentaba el FONAVI eran los aportes de los empleadores y los aportes de los trabajadores. El fallo del Tribunal Constitucional, no el gobierno del presidente Humala, tampoco el Congreso de la República, sino el órgano por excelencia que ve la constitucionalidad de las leyes, ha señalado que lo que se procederá a devolver a los fonavistas será lo de sus aportes. Lo de los empleadores forma parte de un fondo social compensatorio destinado para los fines de vivienda, que será ya la segunda etapa de esta devolución de los aportes al FONAVI. Bueno, el señor de la ONP dijo que el promedio del aporte de los fonavistas a lo largo del tiempo, parece que hubo distintos porcentajes, era 1 punto y pico % del sueldo. Entonces él decía, claro, si el sueldo, digamos, fuese el sueldo mínimo actual de 750 soles, el 1.5% es, no sé, menos de 10 soles, 5 o 6 soles me parece, y eso es lo que correspondería pagar, y por eso él habló de un promedio de 10 soles, ¿no? Lo que pasa, Jaime, es que las medias verdades son peor que las mentiras. Y acá hay que aclararle el panorama a los fonavistas del país, recalcando que la cuota del aporte mensual todavía está en evaluación, de que las tasas que aportaron los fonavistas fueron variando en el tiempo. El primer aporte que se reporta es de enero de 1980 y el último aporte en agosto del 97. En ese lapso del 80 al 97 operaron en el país 3 cambios de moneda. Sí, pues. Los aportes se dieron en intimillones, en intimillón. ¿Qué equivale a eso? Que un sol, amigo televidente, un sol se dividió en millones de soles. Y entonces, si yo aporté en intimillón, ahora la moneda, habiendo operado 3 cambios de nuevos soles, pues se tiene que hacer el cálculo respectivo. Pero repito, ningún fonavista en el Perú recibirá menos de 1.300 soles como aporte a este fondo. Un tema que se sigue arrastrando es el asunto de la huelga de los médicos. Se ha dado inicio, según se anunció ayer o antes de ayer, ya al proceso de sanciones. ¿En qué está eso? ¿Ustedes tienen información acerca de cómo se va a resolver finalmente este asunto? ¿No se va a resolver nunca? Es decir, el gobierno ha dejado claro que no puede atender esas demandas. ¿Son demandas de tipo ideológico o tienen alguna justicia? Hay de todo un poco, Jaime, hay de todo un poco. Pero acá lo importante es que no retrocedamos en la reforma de Estado en el área de la salud. La reforma de salud nos ha costado mucho y no podemos dar marcha atrás. Y parte de los planteamientos de la Federación Médica, de los dirigentes, porque yo estoy segura que muchos médicos al interior del país hace tiempo han querido retomar sus labores, pero los dirigentes quieren subliminarmente volver atrás en la reforma de salud, al pedir la reposición de determinados artículos de la Ley General de Médicos, dada en el gobierno de Alan García, y que esa señala los niveles precisamente que tienen los médicos, la denominación de compensación y no pagos, etcétera, y en eso no podemos retroceder. Por otro lado, hemos ido cumpliendo a lo que nos obligamos cuando empezamos en esta reforma de Estado, en esta primera etapa de la reforma. En esta estructuración hemos querido nosotros establecer los pilares de la meritocracia y de una efectiva calidad de atención a los médicos con una mirada al interior del país, porque había una disparidad en cuanto a los ingresos de los médicos capitalinos con los médicos del interior del país. Ahora, en esta segunda etapa de la reforma, lo que les hemos ofrecido es que formemos juntos una comisión en que las dos partes, el gobierno y los médicos, establezcamos esta nueva escala salarial de ellos con nosotros, y luego entregar estos insumos el próximo año para el debate de la ley de presupuesto del año 2016, claro. A efectos que en enero del 2016, todavía siendo gobierno Ollantumala, enero del 2016, ellos puedan percibir ya la nueva escala salarial como sueldos. Yo creo que eso, más todos los ofrecimientos que hemos venido dando, son señales ineludibles de este gobierno en que nosotros premiamos también a los médicos. Estamos ciertos de que existen muchas demandas de orden social que atender en el caso de ellos y de otros sectores sociales que nos obligan a ser responsables en la administración de la caja fiscal. Pero no me ha respondido acerca de las sanciones. Los médicos, se ha dicho que los médicos que firman y no acuden ya se les iniciaría el proceso disciplinario sancionador. Eso ya está corriendo a cargo del Ministerio de Salud. Eso es ineludible.
y además acá hago una invocación a los médicos que todavía permanecen en esta medida de lucha, a que la levanten, a que continuemos el diálogo, pero con una irrestricta atención hacia los pacientes al interior del país, sobre todo ante la presencia próxima en Colombia del chikungunya, que ya se está prácticamente extendiendo por todo Colombia y siendo un país limítrofe con el Perú, en cualquier momento puede llegar al país y no nos va a encontrar con los servicios básicos interrumpidos, sí, pues, sobre todo en zonas de frontera. Actuemos con responsabilidad, continuemos dialogando, veamos la escala salarial, pero por favor, levantemos ya la huelga médica. Bueno, la situación, digamos, el Perú está en una situación de parálisis económica, en buena cuenta. Se ha desacelerado la economía, las inversiones están paralizadas, no está creciendo la inversión y, por ejemplo, hay sectores específicos como el sector de hidrocarburos, sector minero, hidrocarburos en particular, donde hay gran cantidad de proyectos, 27, 30 proyectos paralizados hace mucho tiempo por razones de fuerza mayor, etcétera, por los trámites, precisamente la tramitología, la tramitopatía, diríamos, los trámites ambientales y todo lo demás. Y hoy día se ha producido una discrepancia entre dos ministros de su gobierno en Nueva York, ¿no? Pública, entre Pulgar Vidal, que discrepó públicamente de Mayorga, una vez más, sobre el tema del estudio de impacto ambiental para la exploración. Según Mayorga, pues se requiere, basta con una declaración de impacto ambiental, que es un estudio semidetallado, un estudio no tan detallado, porque es una exploración sísmica que no requiere ese nivel, pero Pulgar Vidal discrepó públicamente de él, dijo que no estaba de acuerdo. Y esto es para un reglamento ambiental de hidrocarburos que tiene ya casi 2 años de prepublicación y no sale porque el Ministerio del Ambiente no da su luz verde o no, en fin, no informa. Tiene usted que poner orden acá. Bueno, sin duda, cuando el Poder Ejecutivo adopte una decisión será con el consenso absoluto de los 19 ministros. Seguramente que al retorno de los Estados Unidos tendremos en el próximo Consejo de Ministros que ver esta situación. Yo no me quiero pronunciar al respecto, Jaime, porque tendría que ver la intervención de Manuel Pulgar Vidal, si es que esta no ha salido del contexto del que él lo ha dicho, pero acá lo que es real y lo que es cierto es que este gabinete ministerial viene analizando una serie de medidas de carácter tributario, de carácter laboral, que nos ayuden a continuar la reactivación de la economía. Como bien acá en tu estudio lo dijo el nuevo ministro Alonso Segura, la etapa de debilitamiento económico por la que está atravesando el Perú ya está revirtiendo. Todos los indicadores nos llevan a pensar de que el crecimiento económico está en alza. Dentro de poco se van a implementar ya grandes proyectos mineros en el Perú. Las alianzas público-privadas en materia de infraestructura entra ya a su etapa constructiva. Creo que estas son buenas señales que nos llevan a pensar de que estamos en buen camino. Pero este paquete de medidas para reactivar la economía pasa, Jaime, precisamente por destrabar toda esta tramitología que ahoga al inversionista nacional y extranjero. ¿Qué se va a hacer para resolver ese problema? Bueno, de que vamos a resolver el problema, ¿cómo? Lo vamos a resolver, Jaime, pero es que este es un tema técnico. Y para eso, y acá tiene que saberlo la ciudadanía, están sentados en una sola comisión, no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, está Energía y Minas, está Ambiente, está Cultura, está Transportes y Comunicaciones, está Justicia para dar su opinión legal. Se ha formado un colectivo al interior del gabinete ministerial para ver todo este destrave que necesariamente se tiene que adoptar para continuar con el crecimiento económico. Dentro de poco vamos a tener nuevas buenas para el inversionista nacional y extranjero. Somos responsables de que este gobierno, al momento de que tengamos que entregar la posta al siguiente mandatario, deberá continuar su crecimiento a un ritmo no menor del 6% de su crecimiento normal de cara al 2016. Bueno, y usted mencionó también medidas laborales. ¿Cuáles serían esas medidas? Las estamos analizando, Jaime, porque ahí hay que tomar, digamos, las medidas que correspondan para no encarecer los costos no solamente de la producción, sino los costos de la formalización del empleo, claro, que muchas veces
y no digo que muchas veces, sino que mayoritariamente afecta a las pequeñas y medianas empresas. Sí, pues la gran exclusión que hay, pues es el gobierno de la inclusión social, ¿no? Pero la gran exclusión que hay es la exclusión de las grandes mayorías de la formalidad, del Estado legal, de las herramientas de la formalidad, del acceso al capital, el acceso a las exportaciones, y de los derechos laborales básicos, ¿no? Esa es la gran exclusión que hay. Tenemos que ir al punto medio, ¿no? Sin transgredir los derechos laborales de los trabajadores, pero tampoco buscando encarecer los costos para los empresarios, los micro y pequeños empresarios, y además de esto, reduciendo también determinados trámites que hacen inviable la formalización del empleo en el país. ¿Hay fecha ya para la reunión con el grupo técnico del gobierno anterior, del APRA, este pedido que fue inicialmente rechazado por el ministro de Economía, pero que finalmente fue reaceptado por usted, que de alguna manera le enmendó la plana al ministro de Economía, correctamente a mi juicio, ¿no? Porque era una reacción un poco extraña la del ministro. Pero, en fin, eso usted ha recibido a Velázquez Quezquén, me parece, y no sé si ya han fijado una fecha, ¿cómo va a ser esa reunión? ¿Para qué va a ser esa reunión? Bueno, no. Alonso Segura es un economista muy serio y una persona muy institucional. Él lo que quería es que toda solicitud para poder iniciar esta recepción de las propuestas, este encuentro con los equipos técnicos, en este caso solicitado por una organización política, porque hay que recordar que el presidente García dio lectura a un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional, un ente eminentemente político de su organización, se viabilizara, como dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Él no se negó. Él no se negó a recibir las propuestas, es más, las saludó, te lo explico en tu programa. Sí. Y lo que me correspondió a mí es simplemente canalizar estas entrevistas. Hay que recordar que no solamente hemos recibido este ofrecimiento por parte del Partido Aprista Peruano, anteriormente también yo recibí en la PCM a Pedro Pablo Kuczynski, que a la sazón ha sido ministro de Economía y primer ministro. Y él también me hizo saber sobre sus preocupaciones en materia económica y cómo podíamos apuntalar estas medidas reactivadoras de la economía para continuar con el crecimiento económico. En este sentido, hablé con Javier Velázquez Quezquén, comisionado de parte de su partido, para que el equipo técnico que ellos proponían, que es Ismael Benavides, que es Martín Pérez, que es el economista Ferreiros, se pudieran reunir en los próximos días. Entiendo que será la próxima semana, en el que el ministro Segura los reciba ya en sus fueros, en los fueros del Ministerio de Economía y Finanzas con sus técnicos, intercambiarán opiniones y analizarán la coyuntura económica por la que estamos atravesando. El diálogo está abierto, y ojo, Jaime, que no solamente nos referimos a medidas reactivadoras de la economía que a todos los peruanos nos afecta, también estamos abiertos a recibir propuestas de otros sectores como salud, educación, etcétera. Lo viabilizamos a través de la PCM, y de lo que se trata es de empujar el carro, en este caso, si me permites estos términos, llamado Perú, para que podamos seguir fortaleciendo nuestra economía nacional. ¿Usted tiene o va a desarrollar un programa de conversaciones con otras agrupaciones de manera sistemática, o es una cosa que, digamos, no tiene mucha prioridad? No, el diálogo, Jaime, siempre ha estado abierto. Hay que recordar que para la obtención del voto de confianza, yo misma fui al Parlamento a reunirme con todas las bancadas, y todas las bancadas son en buena cuenta, salvo excepciones, confluencias políticas. Y ahí habían partidos políticos, digamos, de todas las regiones del país con las que hemos conversado. He recibido en la PCM distinguidas personalidades, he conversado con distintos ministros de Estado de otras gestiones, y estoy recibiendo los insumos que ellos me vienen dando. Para esto no se necesita la parafernalia de las luces y los flashes. Lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de una manera muy responsable. En este gobierno, y por lo menos mientras yo esté aquí por voluntad política del presidente Humala, en el premierato, siempre habrá el camino del diálogo, del intercambio de opiniones, y también podemos disentir, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en una sola posición, pero en democracia es válido el intercambio de opiniones. Pero un tema, por ejemplo, que requeriría, me imagino, ya alguna clase de acuerdo, pero sobre todo de estudio antes de llegar al acuerdo, es el asunto de la descentralización. Una reforma, se necesita una reforma de la descentralización. Estamos viendo
lo que pasa en las regiones. Si gana ahora Santos, por ejemplo, en Cajamarca, que es una posibilidad, pues Cajamarca sigue prácticamente casi fuera del territorio nacional, no se puede desarrollar la minería que es fundamental para el desarrollo del país, etcétera. Y el Ejecutivo, el Poder Central, en fin, el país está inerme frente a eso, no tenemos instrumentos. ¿Qué haría, por ejemplo, usted si es que ganase Santos? Bueno, en principio nosotros estamos reformulando nuestros mecanismos de control con los gobiernos subnacionales. En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos esta comisión de alto nivel anticorrupción llamada CAM, en la que en una articulación con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros entes de control, entre los cuales está la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que buscamos precisamente es hacer una labor preventiva frente a conflictos sociales que tengan que ver por actos de corrupción, y eso nos demanda de parte del Ejecutivo un compromiso, como lo anuncié hace 2 días en un evento internacional organizado por la Contraloría General de la República, en el que en el presupuesto del sector público para el 2015 hayamos destinado una cantidad de millones de soles para que el personal adscrito a las entidades públicas, los órganos de control institucional denominados OSI, pasen ahora a la competencia directa de la Contraloría General de la República de una forma gradual. A eso le iba a preguntar, es decir, claro, Así es, ese es un mecanismo directo de control, porque eso significa que todas las regiones y municipalidades, por ejemplo... Es de forma gradual, va a pasar un buen número de trabajadores de las OSIs, de las municipalidades y de los gobiernos regionales a competencia de la Contraloría General de la República. Pero la gente no sabe lo he señalado. Los órganos de control institucional. Interno. Las contralorías al interior de las entidades públicas propiamente. Van a pasar ahora sí a depender de la Contraloría. Eso es fundamental. Así es, de forma gradual a la Contraloría General de la República. ¿Por qué de forma gradual si eso no supone más dinero? Porque es mismo sueldo que se le paga o la plata se va a quedar en la región y se va a quedar... Estamos obedeciendo, Jaime, y es bueno decirlo, a los requerimientos propios que nos ha hecho el señor Contralor de la República. Él ha pedido que para poder recibir ese gran número de trabajadores lo hagamos de forma gradual. Ese es un tema conversado con la Contraloría, y eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente. No tiene por qué. Así es, pero ellos tienen también que prepararse para recibir ese grupo numeroso, tienen que fortalecer sus capacidades, porque lo que apuntamos es no a lamentarnos en lo que ha pasado en Tumbes, lo que viene pasando en Loreto, lo que ha pasado en Ancash, lo que está pasando en Cerro de Pasco. No queremos lamentarnos, queremos hacer una labor de control preventiva. Ya se viene haciendo, pero hay que fortalecerla. Hay que fortalecer esta articulación con los operadores del derecho, con la Presidencia del Consejo de Ministros, para detectar cualquier atisbo de corrupción en materia de administración de fondos públicos. ¿En esta comisión están el Poder Judicial y la Fiscalía, el Ministerio Público? ¿Es una comisión que se reúne? Es una reunión que respecto... ¿O se formó en ese momento nada más? No. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, de la PCM ya existía. Bueno, eso ya existía, claro. Y articulamos acciones respetando la independencia de estos organismos públicos. Articulamos acciones, reaccionamos rápido. Llega una denuncia, detecta una denuncia por nuestra Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, inmediatamente se corre traslado a esta comisión y nosotros avisamos al Poder Judicial, al Ministerio Público y además entes para que entren a actuar en determinadas zonas. De acuerdo. Pero antes de ir a la pausa, porque entiendo que vas a declarar el corte comercial, también señalar que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para regular la distribución del canon, pero al interior de las propias regiones del país. También eso nos ayudará a evitar actos de corrupción como los que vemos viendo en algunos distritos y provincias del país, donde ahora, con fines electorales, se están produciendo muchos conflictos sociales, pero que el fondo de todo esto, o los entretelones de todo esto, es la administración de ese canon. De acuerdo. No, sí, eso es así. Eso es más que evidente, ¿no? Claro. Ahora, y rápidamente, el problema pues es tremendamente complejo, porque lo que está pasando en el país es, digamos, estamos yendo hacia una feudalización política creciente. Los partidos tienen cada vez menos presencia, en cada elección regional y municipal
los partidos están presentes, ganan menos elecciones, menos municipalidades, son los movimientos locales, regionales, los que tienen cada vez más. Entonces ahí se requiere también una reforma política. En fin, ya son planteamientos pues que... Pero estamos dando pasos, fortaleciendo la labor de control de la Contraloría, fortaleciendo la Comisión Anticorrupción de la PCM, este proyecto que regulará el canon al interior de las propias regiones, y lo que ya, no sé si se habrá votado, porque me viene camino a Canal N en el Pleno del Congreso de la República, que es la no reelección inmediata, por lo menos, de los presidentes regionales. Eso nos va a ayudar mucho a que no se formen estas pequeñas bandas organizadas que entran a saquear los fondos de los gobiernos regionales. De acuerdo. Y, que no son en todos los casos, hay que decir que existen presidentes regionales probos y honestos, ahora como también autoridades municipales. Se transfirieron prácticamente todas las funciones del gobierno central, del Ejecutivo, menos la policía, relaciones exteriores, ¿no? Y en algunos casos, bueno, en muchos casos no estaban, digamos, preparados para recibir esas funciones. En otros casos quizás no sea lógico que se transfieran, porque mejor se ejecutan desde el centro o se ejecutan, no se ha definido bien en qué nivel se ejecutan. Entonces ahí se requiere un equipo técnico muy fuerte en la PCM que pueda hacer un análisis de lo que llaman la cadena de valor de cada función y qué cosa corresponde mejor a cada nivel. Estamos, digamos, funcionando de manera muy empírica, ¿no? Estamos trabajando en eso y con seriedad y con participación de los actores involucrados en este tema. Pero hay que entrar a fortalecer también las capacidades de los gobiernos subnacionales. No debemos satanizarlos por la actuación ilícita de determinados representantes políticos de las regiones y de las municipalidades. Hay que entrar a fortalecer las capacidades, pero también a tomar mecanismos de reajuste de esto que ha sido el proceso de descentralización tan prematuro para un gobierno democrático que recobró la democracia recién apenas en los años 80, ¿no? Bueno, 2000. Y 2000, con una interrupción de una década. Bueno, no fue tan, más o menos. Y bien, bueno, en nuestro país emergen pues los problemas de pronto que nadie sabía o nadie veía a la luz pública a partir de hechos tremendos, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de estos 4 yánicas a manos de taladores ilegales. Y pronto descubrimos que la tala ilegal es un negocio ilícito, pero de muy grandes proporciones, en el cual están involucrados además funcionarios, por ejemplo, en este caso, aparentemente, según se ha dicho, del gobierno regional de Ucayali, los funcionarios de la dirección forestal de este gobierno, eran los que daban autorización y legalizaban, digamos, la salida de esta tala ilegal. Me dicen que siguen los funcionarios ahí, en fin, no sé, habría que, claro, formalizar una acusación, pero usted viajó a esa zona, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Bueno, en esta gestión del presidente Humala hay una prioridad, atender a las comunidades nativas. Y en ese sentido hemos hecho varios viajes para tener contacto con estas comunidades. Una de ellas fue la de Sagüeto, donde precisamente se ha dado lamentablemente el asesinato de 4 de sus líderes, ayanincas. La primera medida adoptada por el presidente de la República fue designar a través de la PCM un alto comisionado para la lucha de la tala ilegal de madera. Vamos a reactivar la comisión multisectorial que tiene que ver precisamente con esta problemática social que estaba desactivada, fíjate Jaime, desde el año 2004. Las últimas acciones que se adoptaron en esta comisión, que estaba bajo la presidencia del Ministerio de Agricultura, data de 9 años atrás, y nosotros la vamos a reactivar, pero la presidirá este alto comisionado que hemos designado para la lucha contra la tala ilegal, que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, para que tenga una facultad mucho más articuladora y mayor capacidad ejecutiva. Además de eso, vamos a llevar la presencia del Estado a la zona. Ya en este primer viaje que hemos hecho con los ministros de Vivienda, de Educación, de Salud, del MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se están tomando medidas concretas. El Ministerio del Interior está colocando un puesto de frontera en la zona porque estaban cuasi abandonados los de la comunidad nativa, Sagüeto. En materia de tala ilegal, el Ministerio del Interior también se compromete a colocar 11 puestos de vigilancia, 11 puestos de control, básicamente, en la que estaríamos detectando precisamente cómo es esta cadena
en la que se extrae la madera del Perú y luego se exporta, con participación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. La SUNAT está también formando parte de esta comisión multisectorial. Bueno, sería importante que esté la SUNAT, porque me dicen que, por ejemplo, los policías y fiscales que se enviaron a Madre de Dios para controlar la minería ilegal, pues ahora son los dueños del negocio de la minería ilegal. Eso me he escuchado, y por eso están furiosos los de Madre de Dios, no porque se haya cortado la minería ilegal, sino porque ahora son los limeños los que se están encargando del asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es toda una problemática. La atención a esas comunidades debemos darla, debemos resguardar nuestros bosques, que son el pulmón del mundo. Pero hay que titularlas, no sé, hace y muchos años. Otra de las medidas, precisamente, Jaime, que me faltaba citarte, es que entramos a un proceso de titulación de tierras. Ajá. En algunos casos titularemos a las comunidades nativas, titularemos a quienes estén ahí residiendo en la selva, y en otros casos daremos concesiones de uso, porque hay zonas forestales que son intangibles, que no podemos cederlas en propiedad. Pero ya empezamos este trabajo, y como el gobierno regional aparentemente ha abdicado su responsabilidad asignada por la Ley de Bases de Descentralización en este rubro, entrará a tallar el Ministerio de Agricultura para proceder a esta titulación. Eso es una demanda de estas comunidades nativas, y este gobierno se está comprando el pleito. Bueno. Me hacían una consulta por las redes sociales, Jaime, porque tanto a la Hora N como a Jaime de Altados como a Ana Jara también le formulan consultas en las redes sociales en esta entrevista. Y quiero decirle, con respecto al tema FONAVI, a todos los televidentes, sobre todo a nivel nacional, que el promedio de lo que recibirán los fonavistas está por encima de 1.300 soles. Ese es el promedio de lo que recibirán los fonavistas, por encima de los 1.300 soles. Porque no queremos generar falsas expectativas tampoco. Claro. Yo no he dicho que ese sea el techo, pero debe ser el promedio de lo que ellos van a recibir. Correcto. Hubo un bloqueo en Pichanaki, sí, de la gente de Pichanaki contra unas exploraciones de Pluspetrol. Parece que hay unos yacimientos de gas que digamos, dejarían chicos a los de Camisea, pero hay la oposición de este grupo. Sin embargo, las comunidades nativas sí estaban a favor. Dando un ejemplo de civismo, de ¿no? Civismo, nuevamente, no sé si son los ayánicas, nuevamente, que esos son los grandes partidarios de la institucionalidad. Los ayánicas son una cosa extraordinaria, se enfrentan al narcotráfico, se enfrentan a la tal ilegal, a estos ambientalistas radicales. Bueno, las buenas nuevas, Jaime, es que en horas de la tarde finalmente estos protestantes, entre comillas, declinaron de su medida de fuerza y levantaron su paro. Dicen que es digamos, una medida temporal, entre tanto se entabla un diálogo con la PCM, pero acá lo que no tiene que perder de cuenta la ciudadanía es que este paro en Pichanaki es con fines estrictamente políticos. Quienes formaban parte de este colectivo que tomó el puente que impedía el acceso a Satipo, están postulando a cargos de elección popular en sus zonas, y más bien los ciudadanos y las comunidades nativas que veían peligrar sus negocios y el libre tránsito en la zona se oponía a esta medida de lucha, y creo que ellos han visto que esto iba decantándose y han finalmente depuesto su medida de lucha, sin que esto no signifique que se va a sostener un diálogo, pero hacerles entender que esa pretendida contaminación que aluden no está al Jaime, porque en principio, como bien nos ha notado, no es una exploración petrolera, sino gasífera, y está a 200 kilómetros de la zona que ellos pretestan estuvieran contaminada, a 200 kilómetros de la misma. Hay que tener en cuenta todos estos factores y resaltar la conducta cívica de los ciudadanos de la zona, que no han dejado esta vez que esta medida de lucha se sobreponga a su voluntad popular. Bueno, la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, hay un comunicado firmado por Lyndon Pichagua, que es coordinador de esta, denuncian al sacerdote Ricardo García, párroco de Pichanaki, que es el que viene asusando, y en fin, es toda una denuncia bien, pero en fin, ya por lo menos... Ellos salieron a declarar oportunamente, han perdido el miedo, están peleando y están haciendo respetar su independencia y su derecho también a la paz social y a ejercer el comercio y sus actividades económicas a las que todo ciudadano tiene derecho. Hay varios temas que se nos han quedado pendientes en el tintero, pero por ejemplo una reforma fundamental que hay que reconocer ha empezado este gobierno es la ley de servicio civil.
que eso permitiría profesionalizar, meritocratizar el Estado, digamos, si existe esa palabra. Pero no se ven avances, es decir, ¿cómo estamos en eso? No, sí, ya se va acentuando. Tenemos una escuela para servidores públicos en las que precisamente Servir está capacitando para perfeccionar la calidad del servicio que se presta hacia la ciudadanía. En el presupuesto general, en el presupuesto de la República para el 2015 también se ha priorizado fondos para Servir, para que continuemos avanzando en este trabajo de establecer una nueva escala también salarial para ellos, pero establecer funciones específicas, porque acá lo que se tiene que determinar es la responsabilidad en razón del cargo, no de la persona que lo ejerce. Y estamos avanzando, y yo le voy a pedir a Juan Carlos Cortés, que es el director ejecutivo de Servir, que venga acá a Canal N y explique en el estado en que estamos ahora de cara al 2015 en cuanto a la reforma del servicio civil. Por último, ¿cómo vamos a hacer para recuperar la minería de Cajamarca para el Perú? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para recuperar, para que haya la inversión? Es una responsabilidad del gobierno también, ¿no? Porque esto es algo que el país necesita, sobre todo en este momento de desaceleración. Bueno, había un descreimiento por parte de la población cajamarquina respecto a la presencia de proyectos de inversión en materia minera, y nosotros hemos tenido una clara presencia como Estado en la zona. Nunca como antes en materia, por ejemplo, de electrificación se invirtió en Cajamarca. Nunca como antes proyectos de saneamiento de agua y desagüe entraron a Cajamarca. Nunca como antes se ha construido pistas y veredas en Cajamarca, y otros proyectos también de cuenta de estos inversionistas que están construyendo reservorios de agua, están proveyendo de agua al campesino de Cajamarca para devolverle la fe de que sí puede haber una minería responsable. Yo estimo, Jaime, que la cordura finalmente retome al pueblo de Cajamarca y nos permita avanzar. Esto sin que haya derramamiento de sangre como lo ha hecho el gobierno de Ollantaytamala. Hemos actuado con mucha responsabilidad, hemos entrado a persuadir a la ciudadanía que solamente a través de la inversión podemos generar las oportunidades de trabajo, solamente a través del empleo privado podemos nosotros sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a los ciudadanos. Y la articulación que tenemos como gobierno central ahora con el nuevo mapa político que se dé a partir de enero del 2015, estimo que lo lograremos, independientemente quién gane la presidencia regional de Cajamarca, porque no hay que perder de cuenta que otros actores políticos tanto más importantes que el propio presidente regional son los alcaldes, y los alcaldes han dado muestras de responsabilidad, los que todavía están en el ejercicio de sus cargos en el 2014, de permitir que el Estado ingrese con estos proyectos de inversión, de infraestructura básica, de electrificación, pero también los programas sociales, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene una presencia muy activa en esa región. ¿Y usted no iría a la zona a tratar de persuadir, al fin, a predicar este asunto para que retorne la inversión, y que es algo que los va a beneficiar a ellos y a todo el Perú? Por supuesto. Yo en mi calidad de presidenta del Consejo de Ministros voy a todo el Perú. Acá no existen islas en el país, somos un gobierno unitario y respondemos a políticas nacionales de un gobierno que tiene un presidente de la República y que se deben articular acciones con todas las regiones. Pero esperemos que pase este proceso electoral para no interferir. Ya tendremos un nuevo mapa electoral y no hay que subestimar a la ciudadanía. Yo estoy segura que al momento que expidan su voto, pensarán en el futuro de sus hijos. Muy bien, Ana Jara, gracias, Jaime. Del Consejo de Ministros. Seguimos trabajando. Muy bien, sí, bueno, sí, me imagino. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Con esto nos despedimos, pero viene ahora N Deportes con Éric Osores. Buenas noches.